El paciente que no debía estar ahí. Mi nombre es Rodrigo, y trabajo como paramédico en Monterrey, México. He visto cosas que pondrían nervioso a cualquiera. Accidentes, heridas graves, situaciones límite. Siempre he creído que mi trabajo me ha endurecido, que ya nada podría sorprenderme o asustarme. Pero lo que ocurrió una noche de octubre hace algunos años me hizo dudar de todo lo que creía posible. Era un viernes tranquilo, algo inusual para un fin de semana. Mi compañero, Mario, y yo estábamos estacionados cerca de una gasolinera, listos para cualquier llamada. Nos sentíamos relajados porque la noche había sido bastante calmada. Eran alrededor de las 11:45 de la noche cuando recibimos una alerta en la radio. Un accidente automovilístico en la carretera vieja a Saltillo, a unos 20 minutos de nuestra ubicación. Encendimos las sirenas y nos dirigimos al lugar lo más rápido que pudimos. La carretera estaba oscura y apenas transitada. La noche estaba nublada, lo que hacía que todo se sintiera más sombrío. Cuando llegamos, vimos un sedán destrozado al costado del camino. Las luces del auto parpadeaban débilmente, iluminando la figura de un hombre de unos 40 años que estaba tendido en el suelo, a unos metros del vehículo. Salté de la ambulancia y corrí hacia él con el equipo de primeros auxilios. El hombre estaba consciente pero en muy mal estado. Tenía heridas profundas en las piernas y un golpe en la cabeza que sangraba profusamente. Mario comenzó a estabilizarlo mientras yo revisaba sus signos vitales. ¿Cuál es su nombre?, le pregunté mientras colocaba un torniquete en su pierna. Ángel, respondió con voz débil. Por favor, no me dejen morir. Lo aseguramos en la camilla y lo subimos a la ambulancia. Mario tomó el volante mientras yo me quedé atrás con Ángel, intentando mantenerlo consciente. Le hablaba constantemente, haciendo preguntas sencillas para evitar que perdiera el conocimiento. A pesar de sus heridas, parecía sorprendentemente lúcido. ¿A dónde me llevan?, preguntó. Al hospital universitario, respondí. Estará bien, Ángel. Manténgase conmigo. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo extraño. Sus respuestas no eran las típicas de alguien en estado de shock. Me hacía preguntas personales, como cuántos años tenía y si tenía familia. Intenté ignorarlo, pensando que estaba desorientado. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. Rodrigo, tú no deberías estar aquí. Lo miré, confundido. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Pero Ángel simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Revisé sus signos vitales, y aunque su pulso era débil, seguía con vida. Intenté no darle importancia a lo que había dicho y me concentré en llegar al hospital. A los pocos minutos, Mario frenó bruscamente. Miré por la ventana y vi que la carretera estaba completamente bloqueada por una fila de autos abandonados. Era como si alguien hubiera dejado los vehículos ahí intencionalmente. No podemos pasar por aquí, dijo Mario. Tendremos que tomar otro camino. Le indiqué que diera la vuelta y tomara una ruta alterna, pero en ese momento escuché un ruido detrás de mí. Era un golpe seco, como si alguien hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente y vi que Ángel ya no estaba en la camilla. El lugar donde debería estar estaba vacío, pero las correas seguían abrochadas, como si nunca hubiera estado allí. Mario, detente, grité, pero cuando la ambulancia se detuvo y revisamos, no había rastro de Ángel. La puerta trasera estaba cerrada con seguro, y no había manera de que pudiera haber salido. Revisamos el interior y la carretera con linternas, llamando su nombre, pero era como si hubiera desaparecido en el aire. Mario y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Decidimos seguir hacia el hospital y reportar el incidente. Al llegar, explicamos lo sucedido al personal, pero nadie nos creyó. Registraron la ambulancia y los alrededores del hospital,
pero no encontraron nada. Ángel simplemente no existía. Esa noche, mientras intentaba procesar lo ocurrido, decidí buscar información sobre accidentes recientes en la carretera. Lo que encontré me dejó helado. Había un artículo de hace 3 días sobre un hombre llamado Ángel que había muerto en un accidente en esa misma carretera. Las fotos del auto en el artículo coincidían exactamente con el sedán que vimos esa noche. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en turnos nocturnos en la carretera vieja a Saltillo. Cada vez que paso por esa zona, siento un escalofrío y un peso en el pecho, como si alguien me estuviera observando. No sé quién o qué era ese hombre en la ambulancia, pero estoy seguro de que no pertenecía a este mundo. Si llegaste hasta aquí, comenta carretera. Continuamos. El hospital que aparece y desaparece. Mi nombre es Adrián, y trabajo como paramédico en Ciudad Juárez, México. He trabajado en este oficio por más de 10 años y he visto de todo. Accidentes fatales, emergencias críticas y situaciones que pondrían los nervios de punta a cualquiera. Pero hay algo que viví hace algunos años que no puedo explicar. Algo que me hizo cuestionar no solo mi profesión, sino también mi comprensión de la realidad. Era una noche de invierno, en enero de 2016. El frío era brutal, el tipo de frío que se mete hasta los huesos. Mi compañero, Roberto, y yo estábamos en una ambulancia estacionada cerca del centro de la ciudad, listos para responder a cualquier emergencia. Había sido una noche tranquila hasta las 2:30 de la mañana, cuando recibimos una llamada inusual. La operadora nos dijo que había un paciente en estado crítico en las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial abandonada. Lo extraño era que nos pedían llevarlo a un hospital llamado San Sebastián, un lugar que ninguno de los dos conocía. Consultamos rápidamente en el sistema y encontramos una dirección, pero no estaba cerca. Decidimos aceptar el traslado, ya que el paciente parecía necesitar atención urgente. Cuando llegamos al lugar, encontramos a un hombre mayor tendido en una camilla improvisada, rodeado de 2 personas que parecían ser familiares. El hombre tenía dificultades para respirar y su piel estaba pálida, como si hubiera estado enfermo durante días. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos y lo subimos a la ambulancia. Durante el trayecto, Roberto y yo intentamos conversar con los acompañantes para obtener más información, pero respondían de forma extraña, con frases cortas y vagamente útiles. El camino al Hospital San Sebastián fue extraño desde el principio. La carretera estaba más desierta de lo habitual, y mientras nos acercábamos, la niebla comenzó a espesar, reduciendo nuestra visibilidad. Finalmente, vimos el hospital a la distancia. Era un edificio grande, de estilo antiguo, con una fachada de piedra desgastada. La luz de las ventanas parecía cálida, y había una cruz de neón parpadeando en lo alto. Era un lugar que nunca habíamos visto antes, pero parecía completamente funcional. Al llegar, 2 enfermeras nos recibieron en la entrada. Llevaban uniformes antiguos, de esos que ya no se usan, pero no le dimos demasiada importancia. Nos indicaron que lleváramos al paciente a la sala de emergencias, y nos guiaron por pasillos largos y silenciosos. El lugar era extrañamente tranquilo, sin el típico bullicio de un hospital a esa hora. Dejamos al paciente en una camilla y entregamos el informe al médico de turno, quien nos agradeció con una voz calmada y fría. Antes de irnos, pregunté si había algo más que debíamos hacer, pero el médico solo negó con la cabeza y nos indicó la salida. Cuando regresamos a la ambulancia, Roberto me comentó que algo no le cuadraba. ¿Notaste cómo todo se siente fuera de tiempo?, me dijo. Yo también lo había sentido, pero preferí no hablar del tema en ese momento. Cuando regresamos a la base, nos pidieron llenar el informe del traslado, incluyendo el nombre del hospital.
Al buscar el nombre San Sebastián en el sistema, no apareció nada. Pensamos que podría ser un error técnico, así que llamamos a la central para verificar. Lo que nos dijeron nos dejó helados. No existía ningún hospital con ese nombre en Ciudad Juárez ni en los alrededores. Decidimos volver al lugar para comprobarlo por nosotros mismos. Conducimos de regreso por el mismo camino, esta vez sin sirenas. La niebla seguía espesa, pero nada parecía fuera de lugar. Cuando llegamos al punto donde estaba el hospital, solo encontramos un lote vacío, cubierto de maleza y escombros. No había rastro del edificio ni de las personas que nos habían recibido. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, intenté buscar información sobre el hospital. Encontré una noticia antigua que hablaba de un lugar llamado San Sebastián, un hospital privado que había sido cerrado en los años 70 tras un incendio que dejó decenas de muertos. Según el artículo, el edificio había sido demolido años después, y el terreno permanecía vacío. Desde ese día, Roberto y yo nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Pero hay algo que todavía me atormenta. Cuando revisé los suministros de la ambulancia, noté que faltaba una mascarilla de oxígeno. Era como si algo o alguien hubiera utilizado nuestros servicios, desde otro tiempo o lugar. Si llegaste hasta aquí, comenta Hospital. Continuamos. El turno del más allá. Mi nombre es Laura, y he trabajado como paramédico en Bogotá, Colombia, durante casi 7 años. Amo mi trabajo porque me permite ayudar a las personas en los momentos más críticos de sus vidas. Sin embargo, hay noches que preferiría olvidar. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, durante un turno nocturno que empezó como cualquier otro, pero terminó de una forma que aún me pone la piel de gallina. Era una noche lluviosa en agosto. Mi compañero, Felipe, y yo estábamos en nuestra ambulancia, estacionados cerca de la calle 170, esperando la próxima llamada. La ciudad estaba tranquila, o al menos eso parecía. Alrededor de las 2 de la mañana, el radio emitió una alerta de emergencia. Era una llamada desde un barrio residencial cercano. Una mujer había informado que su hijo estaba en estado crítico y necesitaba atención inmediata. Nos dirigimos al lugar lo más rápido que pudimos. Las calles estaban desiertas, y la lluvia hacía difícil ver con claridad. La dirección nos llevó a una casa vieja, con una fachada de ladrillo y un jardín descuidado. La luz de un farol parpadeaba en la esquina, dándole al lugar un aire aún más lúgubre. Al llegar, tocamos la puerta, pero nadie respondió. Escuchamos pasos adentro, así que insistimos. Finalmente, una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el rostro cansado y ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Mi hijo está en el cuarto al fondo. Por favor, apúrense». Entramos rápidamente con nuestro equipo, siguiendo las indicaciones de la mujer. El interior de la casa era igual de sombrío. Los muebles eran viejos, y el ambiente estaba cargado, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Llegamos al cuarto del fondo y encontramos a un hombre joven, de unos 30 años, tendido en una cama. Su piel estaba pálida, y su respiración era irregular. «¿Qué le pasó?», le pregunté a la mujer mientras Felipe comenzaba a estabilizar al hombre. «No lo sé», respondió ella. «Ha estado así desde hace días. Apenas se mueve y casi no habla». Algo en su tono me inquietó. Era como si estuviera ocultando algo, pero no podía concentrarme en eso. Necesitábamos llevar al hombre al hospital lo antes posible. Lo subimos a la camilla y lo llevamos a la ambulancia. Durante el trayecto, traté de mantenerlo consciente, hablándole para que no perdiera el conocimiento. Aunque parecía apenas responder, de repente abrió los ojos y me miró fijamente.
No debí haber vuelto, dijo con una voz apenas audible. Ella no me dejará ir. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntarle más, su cuerpo se sacudió en un espasmo. Su pulso se debilitó, y Felipe comenzó a realizar maniobras de reanimación. Mientras él trabajaba, la ambulancia se llenó de un olor extraño, como tierra húmeda y flores marchitas. Cuando llegamos al hospital, el personal médico tomó el relevo. Hicimos el reporte y comenzamos a limpiar el interior de la ambulancia, pero el olor persistía. Incluso después de desinfectar todo, ese aroma seguía allí. Fue entonces cuando Felipe me mostró algo que había encontrado en el asiento donde el paciente había estado acostado. Un mechón de cabello largo y oscuro. «Esto no es de él», dijo con una expresión confundida. Regresamos a la base con una sensación de incomodidad, pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, decidí pasar por la casa para devolver una prenda que el hombre había dejado atrás. Cuando toqué la puerta, una mujer diferente me abrió. Le expliqué por qué estaba allí, pero su respuesta me dejó helada. «Esa casa está abandonada desde hace años», dijo. «La familia que vivía ahí desapareció después de que el hijo mayor murió en circunstancias extrañas. Nadie sabe qué pasó realmente, pero algunos dicen que algo o alguien sigue atrapado allí». No pude responder. Me despedí rápidamente y me alejé de la casa, con la prenda aún en la mano. Nunca volví a mencionar lo sucedido a Felipe ni a nadie más en la base. Pero desde entonces, he evitado pasar por esa calle durante mis turnos. A veces, en las noches más silenciosas, pienso en las palabras de aquel hombre: «Ella no me dejará ir». Y no puedo evitar preguntarme qué o quién era ella. Si llegaste hasta aquí, comenta Turno. Continuamos. El pasajero en la parte trasera. Mi nombre es Jorge, y trabajo como paramédico en Ciudad de México. Llevo más de 8 años en este oficio, y aunque he visto cosas que la mayoría de las personas no podría soportar, siempre pensé que podía manejar cualquier situación. Sin embargo, hubo una noche que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Era una madrugada tranquila en abril de 2019. Mi compañero, Ernesto, y yo estábamos estacionados cerca del centro histórico, esperando la próxima emergencia. Las calles estaban desiertas, y la ciudad tenía ese aire misterioso que solo aparece en la madrugada. Estábamos conversando cuando recibimos una llamada para atender a un hombre inconsciente en un callejón cerca de la Alameda Central. Al llegar al lugar, encontramos a un hombre de unos 50 años tirado en el suelo. Parecía estar dormido, pero cuando lo revisamos, no tenía pulso. Intentamos reanimarlo durante varios minutos, pero no hubo respuesta. Finalmente, lo declaramos muerto en el lugar y llamamos a la morgue para que se encargaran del cuerpo. Mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Sentí un escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera observándonos. Ernesto también parecía nervioso, pero no dijo nada. De repente, el radio de la ambulancia comenzó a emitir un ruido estático. Fue un sonido breve, pero suficiente para ponernos en alerta. Después de unos minutos, decidimos regresar a la base, ya que la morgue había informado que se retrasarían debido a otro caso. Dejamos el cuerpo en el lugar, según el protocolo, y nos dirigimos de vuelta. Durante el trayecto, Ernesto me comentó que había sentido algo raro en el callejón. «Es como si el tipo no quisiera que nos fuéramos», dijo con una risa nerviosa. Intenté restarle importancia, pero en el fondo, yo también sentía algo extraño. Cuando llegamos a la base, estacionamos la ambulancia y comenzamos a limpiar el interior. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En el asiento trasero, donde no debería haber nadie, vi una sombra.
Al principio pensé que era un reflejo, pero cuando me acerqué, la sombra se movió ligeramente, como si alguien estuviera sentándose ahí. ¿Viste eso?, le pregunté a Ernesto, pero él solo me miró confundido. Pensé que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que traté de ignorarlo. Sin embargo, esa misma noche, algo más ocurrió. Mientras estaba en la sala de descanso, escuché un ruido proveniente de la ambulancia. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro. Fui a revisar, pensando que tal vez Ernesto había dejado algo mal cerrado. Pero cuando abrí la puerta trasera, no había nadie. Lo único que encontré fue un fuerte olor a tierra húmeda, como si la ambulancia hubiera pasado por un bosque, aunque habíamos estado en la ciudad todo el tiempo. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que salíamos en un turno nocturno, escuchábamos ruidos en la parte trasera de la ambulancia. Pasos, susurros e incluso el sonido de alguien respirando. Una noche, mientras transportábamos a un paciente real, él mismo nos preguntó quién más estaba en la ambulancia. «¿Quién es el hombre que está sentado detrás de mí?», dijo con una voz temblorosa. Ernesto y yo nos miramos sin saber qué responder. La gota que colmó el vaso ocurrió un mes después. Estábamos regresando de otro servicio cuando Ernesto frenó de golpe. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero él solo señaló el espejo retrovisor. Miré y vi algo que nunca olvidaré. Un hombre sentado en la parte trasera de la ambulancia, mirándonos fijamente. Era el mismo hombre que habíamos encontrado muerto en el callejón aquella noche. Nos quedamos paralizados por unos segundos, pero cuando giré para mirar directamente, no había nadie. Desde ese día, ambos solicitamos que nos asignaran a una ambulancia diferente. No hablamos mucho de lo sucedido, pero sé que Ernesto también lo recuerda cada vez que pasa por la Alameda Central. A veces, en las noches más silenciosas, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y aunque intento no pensar en ello, no puedo evitar preguntarme si el hombre que vimos esa noche sigue buscando algo o a alguien. Si llegaste hasta aquí, comenta pasajero, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.